Y entonces los Alfaro crecen en medio de esa transición del sueño a la nada, digamos, del sueño al caos. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. A la muerte del presidente Roldós, Osvaldo Hurtado asume la presidencia por los siguientes 3 años. Hurtado venía de la democracia cristiana. Tóquele bien. Especialmente para... Ahí está, abuelo, esa cara, ¿ves? Pero no me deja ver cuando me veo de frente. Y automóviles de... En el año 1984 fue la primera vez que yo presencié una campaña presidencial. La imagen de León Febres Cordero era la más fuerte y el país entero estaba empapelado de amarillo y rojo. El eslogan "Sí se puede" se lo escuchó por primera vez ahí. Siempre he pensado que es una frase que condensa y esconde nuestros complejos más arraigados. Después la utilizamos para animar a la selección ecuatoriana de fútbol. Juan Cubi había estudiado sociología en Francia. Antes de volver al Ecuador, había pasado por la guerrilla en Nicaragua. Tenía 22 años. Tú cuando ves un proceso como el nicaragüense, que ya no es una referencia bibliográfica ni documental, sino vital, de pronto sientes como que es posible hacerlo. ¿Cómo empezó esto? Yo creo que ahí se dio un factor que determinó el surgimiento de esta organización, y es que muchos de los que fundamos o conformamos la organización estudiábamos en la Escuela de Sociología en la Central y nos fuimos vinculando a actividades políticas como salir a las manifestaciones, tirar piedras, a hacer organización de carácter política, legal. Y posteriormente, con toda la onda del sandinismo, la revolución sandinista, que se convirtió en una especie de meca 20 años después de la cubana, todos fuimos a dar a Nicaragua, todos aprendimos, nos vinculamos, y eso implicó que al regresar o al toparnos aquí con toda la idea de construir un proyecto, ya teníamos una serie de lazos previos. El aporte de los que estudiaban en el extranjero fue muy importante para la formación del grupo. Santiago venía de Bélgica. Decidimos regresar a América Latina. Dijimos, solo nos queda América Latina y vamos a hacer de América Latina algo tan hermoso como era Cuba. Estoy hablando de 1970. Entonces apenas llegué yo acá, la primera tarea que me planteé, tenía 19 años, era montar un movimiento guerrillero, y eso es lo que intenté. Formé un grupito con la Gallada y lógicamente me metí a la política, y a partir de la política hace más o menos 12 años metido en movimientos políticos que intentaban proyectos armados pero que siempre fracasaban, y que trabajaron durante esos 10 años sobre todo en la formación de grupos sindicales. Patricia Peñerrera era desde esa época la pareja de Santiago. Ella, por su lado, con un grupo de amigos, comenzaron a crear vínculos con un movimiento en Colombia. La Patricia tiene un íntimo amigo que es de Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta era hijo de Francisco Acosta, ex canciller de la República. Y Juan Carlos Acosta tiene un íntimo amigo que viene recién de Nicaragua, con muchos cuentos de un movimiento sandinista que escuchaba a los Beatles y que usaba lentes Ray-Ban y un arma en el brazo. Entonces era una imagen del bacán. Claro, sí. Y ellos se conectan indirectamente con un movimiento clandestino que intenta hacer una guerrilla en el Ecuador, y comienzan a trabajar para ellos, que están conectados con el M-19. La mayoría de alfaros con quien conversé concuerdan que en ese entonces los partidos de izquierda que proponían los cambios más radicales, como el MIR, estaban en una etapa letárgica. Ninguno de los movimientos que proponían una lucha armada parecían lograr dar ese paso.
Patricia Peñerrera, al igual que Juan Carlos Acosta, salieron de una fracción del Partido Socialista llamada Avanzada Obrera Campesina. Poco después, Patricia recibe una invitación del M-19 para ir a la guerrilla en Colombia. Tenía 19 años. Nos propusieron un viaje a Colombia, al Frente Sur, a la parte del Caquetá, supuestamente solo para 3 meses. Y cuando ya llegamos allá, a mí personalmente me encantó. No fue una discusión ni política, ni para dónde van, ni cuál es el cuento sustancial del M-19, nada de eso, sino más bien la relación, el vínculo, la manera de concebir la vida guerrillera, los colombianos, de la cháchara, o sea, todo eso me pareció chévere y yo me fui quedando. Me integraron a la Dirección Nacional del M, pero yo creo que más fue como un reconocimiento muy generoso de Bateman respecto de los ecuatorianos, o sea, yo como representante de ese grupo de gente que él llegó a querer muchísimo y admirar muchísimo. Después de eso, ya teniendo esa designación cuando estuve en Cuba, ya no pude ser soldado raso, digamos, como me correspondía según mis sentimientos. Patricia llegó a ser jefe de las Fuerzas Especiales del M-19, uno de los rangos más altos de la organización. En esa escuela yo ya hice una especialización que me costó casi mi personalidad. Nosotros, así específicamente, nos dedicábamos a la toma de unidades militares del ejército colombiano. Nos infiltrábamos 8 o 10 personas lentamente a lo largo de 2 noches seguidas en un cuartel y lo atacábamos desde adentro, utilizando un montón de técnicas básicamente vietnamitas, ¿no? Es como unos movimientos de gato que vas haciendo a lo largo de la noche y en el día te escondes en unos huecos que se preparan con anticipación. Si el ambiente es así, tú te tienes que mimetizar más o menos como ese matorral y pasar así de día como que fueras del matorral y de noche avanzas hasta que algún rato llegas. El último en el que participé, donde me hirieron, fue lo que se llamaba un ataque a las fuerzas vivas, o sea, a los soldados mismos del ejército, que entrábamos a que todos se mueran. Era el aniquilamiento total, les llamaban ellos, ¿no? Y eso significa un combate muy, muy terrible, muy duro, muy doloroso, porque cuando ya llegas, las personas reaccionan, ¿no es cierto? Ellos son también formados para reaccionar militarmente con fusiles, con granadas, con explosivos, y eso se volvió una explosión terrible, un incendio, volaban los techos, las sillas, las bancas, las camas, las cobijas, las personas, todo, ¿no? Entonces sí tengo el recuerdo de que es como un infierno. Creo que un ser humano no está capacitado para vivir la guerra así. Permiso, comandante.